debate. Este jueves 30 y viernes 31 de octubre, el Tribunal Electoral Estudiantil Universitario les ha convocado a las urnas para elegir de manera libre, universal, directa y secreta a quienes conformarán el directorio de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica y las representaciones estudiantiles en el Consejo Universitario. Para el periodo 2016, en el contexto de esta elección tan relevante, el Tribunal ha programado dos debates, uno con las candidaturas al Consejo Universitario y otro con las que aspiran a la presidencia del directorio. Estos foros de discusión representan una herramienta fundamental para que el estudiantado pueda optar con conocimiento, reflexión y plena conciencia. Les animamos a participar en estos eventos para oír las propuestas, familiarizarse con las candidaturas y pensar en el impacto que podrían tener en el porvenir de nuestra universidad. Este proceso electoral se da en un momento de suma importancia para toda la comunidad estudiantil, donde resistimos esfuerzos por erosionar el Estado social de derecho y la educación pública, fundamentos vitales de nuestra sociedad. Esta votación es una oportunidad para robustecer nuestra democracia universitaria, resguardando el acceso a una educación pública inclusiva y de excelencia. Con su voto, escogerán a quienes defenderán su voz, sus derechos y sus expectativas en los órganos de toma de decisiones universitarios. Es un deber que compartimos como comunidad y un derecho que debemos reivindicar con dedicación, porque tu voto tiene poder. Muy buenas tardes. Le damos la más cordial bienvenida al debate entre las candidaturas a la presidencia del directorio de la Federación de Estudiantes para el periodo 2026. Mi nombre es Cristian Celedón Gamboa, comisionado del Tribunal Electoral Estudiantil Universitario y expresidente de este órgano, estudiante de Ciencias de la Comunicación Colectiva y Derecho, y hoy tendré el honor de presidir y dirigir este debate. Este espacio llega a ustedes gracias al Tribunal Electoral Estudiantil Universitario en colaboración con 15 UCR, quien transmite el presente espacio por medio de Facebook Live y la señal abierta de televisión. Nos acompañan en el escenario las dos candidaturas a la presidencia del directorio. Por el Partido Político Alternativa, Mariel Rojas Palma, estudiante de Derecho. Y por el Partido Político Ya Basta, Christopher Vallecillo Gómez, estudiante de Trabajo Social. El presente debate consta de 6 bloques. En el primer bloque, las candidaturas tendrán un espacio para presentarse y dar un mensaje introductorio. En el segundo segmento, las candidaturas contestarán preguntas relacionadas a sus planes de trabajo. En el tercer bloque, las candidaturas contestarán preguntas enviadas por las personas estudiantes mediante un formulario abierto. En el cuarto bloque, las candidaturas pondrán a prueba su conocimiento sobre su futura labor dentro del directorio. En la quinta sección, las candidaturas realizarán un cara a cara. Y en el sexto bloque, realizarán un mensaje de cierre del debate. Previo a dar inicio al presente debate, debemos señalar que el orden en los espacios y la distribución dentro del escenario y otros puntos elementales del debate fueron rifados previamente con los partidos según el orden de papeleta. Empezamos de lleno con el primer bloque. Como rescatamos hace un momento, las candidaturas tendrán un espacio de 2 minutos para presentarse y brindar un mensaje introductorio al debate. Iniciamos con Mariel Rojas Palma, candidatura de Alternativa. Buenas tardes. Muchas gracias al Tribunal Electoral Estudiantil Universitario por organizar este debate y a todas las personas que nos observan en la transmisión. Me llamo Mariel, estudio Derecho, estoy en mi 3er año y soy la candidata a la presidencia del directorio de la FEUR por el Partido Alternativa. Desde niña soñé con ser estudiante de la UCR, pero cuando llegué a la U me di cuenta que las cosas no eran tan chivas como me lo habían dicho. El movimiento estudiantil se encuentra desarticulado, no tenemos espacios para compartir. Semana U se cancela y las autoridades universitarias no nos respetan a las personas estudiantes. Crecí escuchando historias sobre cambios reales impulsados desde las juventudes y federaciones de estudiantes que nos hacen sentir orgullosas y nos identifican. En los últimos años, esa FEUR lamentablemente se volvió silencio, lejanía y ausencia. Yo no estoy dispuesta a conformarme con una federación que se limita a hacer publicaciones en Instagram vacías
y un trabajo mediocre y vergonzoso. Y ante esa necesidad de cambio es que estoy aquí. Vengo acá a solicitarle su apoyo a cada una de las personas que escuchan para que en conjunto le devolvamos la voz a la FEUR y la vida a la Universidad de Costa Rica. Muchas gracias. Muchas gracias, Mariel, por su mensaje. De seguido, Christopher Vallecillo Gómez, estudiante de Trabajo Social, nos brindará sus palabras. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por tenerme acá. Mi nombre es Christopher Vallecillo Gómez, yo soy estudiante de Trabajo Social. He participado en luchas del movimiento social, del movimiento estudiantil y de la clase trabajadora estos últimos 3 años, en donde se me conoce como Quito porque soy no binaria. Bueno, también fui trabajador precarizado de lo que son call centers y hoy ando pues representando a la candidatura a presidencia de Ya Basta para presentar los debates políticos que nos parece necesario dar para darle una salida democrática a la crisis por la que está pasando el movimiento estudiantil. Nosotros nos consideramos anticapitalistas porque nos parece que se le mire por donde se le mire, el capitalismo tiene muchas crisis, sea ambiental, ecológica, económica, migratoria, económica, etcétera, etcétera, y planteamos que la salida de estas crisis debe ser desde abajo, colectiva, con funcionamiento democrático de bases, como por ejemplo, y luchando en las calles, como por ejemplo, lo que ha sido la lucha internacional de solidaridad con Palestina, en donde, miles de protestas han logrado, incluso mayoritariamente en Europa, que gobiernos burgueses cómplices del genocidio retrocedan. Nos parece que es necesario traer esta solidaridad acá a Costa Rica y exigir un no al TLC con el Estado genocida de Israel y una ruptura de todo tipo de relaciones con los genocidas. Nos parece que es una tarea de las muchas que tiene el movimiento estudiantil por delante. Muchas gracias. Muchas gracias, Christopher, por su mensaje. Continuamos con el segundo bloque. Para este segmento, a partir de la lectura de los planes de trabajo de las candidaturas, se realizaron preguntas por parte de la comunidad estudiantil en un formulario abierto. Se realizarán 4 rondas, cada persona tendrá 2 minutos para responder la pregunta formulada. Empezamos entonces con la pregunta que se formulará Christopher Vallecillo Gómez del partido Ya Basta. Christopher, su pregunta es: ¿cómo mediaría el directorio conflictos internos en la UCR mediante diálogos con la rectoría, el consejo universitario u otros órganos de la administración universitaria? ¿O por el contrario, se negarían ustedes a conversar con estos actores? Depende de cada caso, obviamente, tal vez plantear que nosotros siempre hemos discutido que el movimiento estudiantil debe tener independencia de las rectorías, ¿verdad? En particular, en el caso del actual rector, Carlos Araya, planteamos que es enemigo del movimiento estudiantil, tiene un antecedente de romper con las tomas de 2019, ¿verdad? Sin respetar los acuerdos. Más recientemente, pues ha venido a instalar una política de reprimir al movimiento estudiantil. De hecho, a nosotros nos han perseguido policías de la U, nos han mandado por pasar por aulas, simplemente pasando información, ¿verdad? Entonces, eso no quiere decir un cese al diálogo completo, pero quiere decir que las propuestas del movimiento estudiantil deben tener independencia política de la rectoría, ¿verdad? Y las representaciones estudiantiles deberían ser la vocería del estudiantado frente a la rectoría, no al revés. Luego, el resto de conflictos internos ante otras instancias, pues nos parece que nosotros abrimos un debate justamente, como comentaba, sobre lo que debe ser el funcionamiento y la organización del movimiento estudiantil. Nos parece que debe pasar por lo que es funcionamiento democrático de bases, que muchos de estos conflictos políticos deben abrirse, no deben quedarse encerrados entre 4 paredes, ya sea en el Consejo Universitario, en el Consejo Superior Estudiantil, sino que debe ser expuesto a las amplias, digamos, mayorías estudiantiles, compasadas por aulas, con asambleas. Ese es un método que nos parece necesario para resolver pues, cualquier tipo de conflicto y dar estas discusiones políticas. Muchas gracias, Christopher, por su respuesta. Continuamos con la pregunta para Mariel Rojas Palma, del Partido Alternativa. En el proyecto MIFEUR, que se encuentra en la página 46 de su plan de trabajo, ¿cómo se descoordinará con el Centro de Informática para el desarrollo de este sistema y la integración con otros sistemas existentes? Perfecto. Muchas gracias. Bueno, la propuesta de MIFEUR se trata de una plataforma que plantea la Federación de Estudiantes en la cual se encuentre toda la información relevante con respecto a las finanzas y proyectos de la Federación y del directorio.
Justamente esta propuesta se debe trabajar directamente con personas que tengan conocimiento en la programación y en la elaboración de este tipo de plataformas, y por eso es fundamental hacer el contacto directo con el Centro de Informática y con la Oficina de Comunicación Institucional. Justamente porque, bueno, las personas estudiantes también podemos gestionar ese tipo de plataformas por medio de pues, personas estudiantes que se dedican a ese tipo de cosas, pero también es importante el diálogo con la oficina y con el Centro de Informática especialmente. Muchas gracias. Muchas gracias por la respuesta, Mariel. Continuemos con otra pregunta para Christopher Vallecillo Gómez del partido Ya Basta. ¿Qué plan de transición tienen ustedes para el nuevo directorio para que logre ejecutar el programa de trabajo desde el primer día, desde el 1 de enero de 2026, integrando militantes de otras agrupaciones para garantizar un pluralismo dentro de la federación? Bueno, muy buena la pregunta, muchas gracias. Nosotros, por ejemplo, hemos planteado veces anteriores que es necesario que desde el primer día que se asuma la federación, que se convoque, por ejemplo, a una asamblea o una reunión abierta con diferentes asociaciones de estudiantes, organizaciones del movimiento estudiantil y otros partidos, justamente para atender las tareas concretas que tiene el movimiento estudiantil, ¿verdad? En años anteriores hemos planteado que hace falta hacer eso para dar comienzo a la lucha por el FES, ¿verdad? Pero bueno, esa es una estrategia que nos parece imperativa y que igualmente va en esa misma línea de aprovechar todas las instancias del movimiento estudiantil para enriquecer la discusión política transparente, honesta, para hacer una síntesis de los programas, de las propuestas, para darle una salida a la crisis del movimiento estudiantil. En conjunto, obviamente, con el estudiantado pues, de base también, que no necesariamente está organizado en una socia, en un partido, en una de las organizaciones del movimiento estudiantil. Esa sería mi respuesta. Gracias, Christopher. Mariel, en la propuesta FEUR con lupa, donde se propone reformar el Estatuto Orgánico de la Federación para asegurar mecanismos de rendición de cuentas, ¿cómo se garantizaría que no se transgreda la autonomía de los órganos, asociaciones y consejos dentro de esta materia? En este momento nosotros nos encontramos ante una problemática a lo interno de la Federación de Estudiantes. El directorio de la FEUR tiene la obligación de rendir cuentas una vez cada termina el semestre. Sin embargo, esa rendición de cuentas muchas veces no responde a las necesidades de la población estudiantil en aras de la transparencia. Y por otro lado, lo que planteamos dentro de nuestra propuesta de FEUR con lupa es que otros órganos de la federación tengan necesariamente que rendir cuentas frente al Consejo Superior Estudiantil. Esto no afectaría directamente su autonomía o no pretende violentarla, sino que lo que pretende es que estas personas rindan cuentas y hagan un informe con respecto a las labores que la comunidad estudiantil les ha confiado, y por ende es necesario escucharles con respecto a ese trabajo que se ha hecho anteriormente. Muchas gracias. Muchas gracias, Mariel. Seguimos con una pregunta también para Christopher Vallecillo Gómez de Ya Basta. Ante la toma del edificio de la FEUR en mayo de 2025 por demandas de renuncia al directorio y a la rectoría por supuestas denuncias de corrupción, ¿por qué el programa de Ya Basta no incluye un plan para combatir la corrupción específicamente? ¿Y cómo ejecutaría el directorio rendición de cuentas ante el estudiantado para evitar estas situaciones? Bueno, ante el tema de la corrupción y la rendición de cuentas, de hecho nuestro programa sí plantea justamente, de hecho profundizamos que que no basta solamente con una rendición de cuentas del uso del financiamiento de la federación, sino que la federación misma y el directorio deberían dar cuenta de sus políticas y de sus actividades de manera cotidiana, involucrándose en el movimiento estudiantil, de nuevo, con reuniones abiertas, con espacios para que el estudiantado pueda plantear cara a cara pues sus inquietudes, y que no sea todo además entre las cuatro paredes del Consejo Superior Estudiantil, donde queda muy a las espaldas del estudiantado, ¿verdad? La rendición de cuentas que suele hacer el directorio. Entonces, pues en nuestro programa está contemplado que hace falta no solo esta parte financiera, sino también política, de las movilizaciones en las que ha participado y que dé cuenta de esto. Sería mi respuesta. Gracias, Christopher. Seguimos con la pregunta para Mariel Rojas de Alternativa. ¿Cómo planea Alternativa implementar un portal con datos abiertos sobre su gestión? ¿No se arriesga con esto a una sobrecarga burocrática que desvíe el trabajo y no atienda a las necesidades cotidianas que indica el plan de trabajo de Alternativa? Claro.
Bueno, para Alternativa recalcamos que es sumamente importante la transparencia en procesos de contratación y de diferentes procesos que la Federación tiene que verse involucrada por medio de la administración pública. Estos contratos siempre deben ir conforme a la normativa estudiantil, universitaria y nacional, y eso es algo que no se ha visto últimamente en la Federación. De hecho, muchas de las problemáticas que normalmente se le señala a la Federación durante los últimos 2 años es justamente relacionada a ese tipo de contrataciones. Entonces, cuando Alternativa propone pues esos procesos que se rigen directamente desde la normativa y lamentablemente ¿verdad? El orden burocrático, que a veces puede ser un poco frustrante, es justamente para evitar ese tipo de problemáticas que en el pasado se nos han presentado. Muchas gracias. Gracias, Mariel. La última pregunta para Christopher sobre el plan de gobierno del partido Ya Basta. La Universidad de Costa Rica sigue teniendo una deuda alta con la tasa de mujeres que estudian en las carreras STEM. Su programa de gobierno toca el feminismo, pero desde un eje muy amplio. Entonces, ¿qué cuotas o incentivos negociaría con las autoridades universitarias o promoverían para garantizar equidad de género en las carreras STEM? Bueno, en materia, por ejemplo, de vacíos de derechos humanos, nuestro programa plantea que se aplique, por ejemplo, admisión diferida a poblaciones que históricamente tienen un nivel educativo más bajo, como las indígenas. No estoy diciendo que ese sea el caso de las mujeres, ¿verdad? Sin embargo, pues sí contemplamos diversos mecanismos para aumentar justamente la inclusión. Por ejemplo, también proponemos que el proceso de denuncia por hostigamiento, que suele ser, me parece, una problemática muy grande en estas carreras, suele ser muy burocrático y revictimizante. Entonces, por ese lado también planteamos un acompañamiento y, digamos, una desburocratización de este proceso. También hablamos sobre el faltante de protocolos anti-bullying por discriminación específicos dentro de lo que es la universidad. Gracias, Christopher. Cerramos el bloque con la pregunta dirigida a Mariel del Partido Alternativa. De cara a las elecciones nacionales de 2026, donde elegiremos a la Presidencia de la República y a las diputaciones, y los constantes ataques promovidos contra la educación superior pública, ¿cómo se posicionará y qué rol ejercerá el directorio en este proceso electoral? Claro, muchas gracias por la pregunta, porque me parece sumamente importante. De hecho, Alternativa lo posiciona en el plan de trabajo, y es que la Federación de Estudiantes necesita tener un rol completamente activo en las elecciones nacionales y que incentive la participación y la información de las personas jóvenes y universitarias en este proceso. Lamentablemente, los gobiernos anteriores han sido sumamente violentos con la educación pública y especialmente con las universidades, y esto también nos desestabiliza directamente a las personas estudiantes. Es por esto que tenemos que involucrarnos directamente, generar este tipo de espacios de discusión, de diálogo, de información, y que de esa forma las personas estudiantes tengamos todas las condiciones y herramientas para posicionarnos directamente frente a las diferentes candidaturas a la presidencia y a las diputaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, Mariel, por la pregunta. Finalizamos de esta manera el segundo bloque de este debate y pasamos de seguido al tercer bloque, en el cual estudiantes de las distintas sedes y recintos de la Universidad de Costa Rica enviaron a las personas candidatas preguntas directas sobre sus propuestas y otros temas de relevancia para esta elección. Las candidaturas tendrán 2 minutos para responder a los cuestionamientos que le realizan las personas estudiantes, aclarando que la redacción de las preguntas como tal viene tal y como las preguntaron las personas. Para Mariel Rojas Palma, del Partido Alternativa. Actualmente las personas estudiantes que residen en la provincia de Cartago no cuentan con un servicio de transporte externo, lo que ha llevado a diferentes afectaciones. Aunque han habido acercamientos con autoridades competentes, el futuro parece desalentador. ¿Qué proponen para mejorar la situación y apoyar a dicha comunidad estudiantil, considerando que el transporte debe ser un aspecto esencial en la movilidad? Completamente, el transporte lo es, y para Alternativa es sumamente importante que las condiciones de transporte que tienen Cartago, Calle Blancos y otros territorios, digamos, dentro de Costa Rica, sea lo más digno y lo más accesible a todas las personas. Es importantísimo que la Federación de Estudiantes sea quien realice este tipo de diagnósticos e identifique este tipo de problemáticas para así se accione dentro de la universidad con respecto a eso. Lo que propone Alternativa es realizar una serie de diagnósticos y de
encuestas y diferentes medios de recolección de información para que justamente todas estas quejas, todas estas situaciones complicadas que tienen los diferentes servicios de transporte, que de una u otra forma están ligados con la universidad, se solucionen y así gestionarlo con la Comisión de Transporte de la Oficina de Servicios Generales. Muchas gracias. Muchas gracias, Mariel, por la respuesta. Seguimos con la pregunta que se le formuló a el partido Ya Basta para que conteste su candidatura, Christopher Vallecillo Gómez. ¿Cómo demuestra Ya Basta ser una opción viable si nunca ha estado en el directorio y no poseen experiencia en este tipo de puestos de representación? Bueno, desde nuestra perspectiva, esa es una postura muy antidemocrática a tomar, ¿verdad? Porque estás excluyendo un sector del estudiantado que no necesariamente ha podido participar. A nosotros nos parece que todo el estudiantado tiene derecho de participar, de informarse y de aprender sobre estos procesos. Y bueno, esa postura la cuestionamos justamente porque hasta tiene que ver como con una visión tecnócrata, ¿no? De que solo si sabes puedes estar, no necesariamente. Planteamos además que todos los procesos no están enjaulados, por así decirlo, en lo que son las instituciones estudiantiles. O sea, no todo está dentro del directorio, no toda la vida política del estudiantado está en estos espacios. También es necesario democratizar toda esta información, toda esta experiencia, a través de refundar el movimiento estudiantil desde bases democráticas. Muchas gracias por su respuesta, Christopher. Seguimos con la pregunta que se formula para Mariel Rojas Palma del Partido Alternativa. Desde hace varios años, los anteriores directorios vienen prometiendo la instalación de cajeros automáticos en Finca 2. Sin embargo, no se ha hecho aún. ¿Qué mecanismos proponen ustedes para cumplir este tipo de promesas tradicionales que se repiten dentro de los años en las elecciones y que no se llegan a ejecutar, tomando en cuenta que su partido ya ha sido a directorio anteriormente? Claro. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Definitivamente es algo que se tiene que tomar en cuenta, la viabilidad de las propuestas a la hora de plantear los diferentes planes de trabajo. Alternativa, cuando construyó su plan de trabajo que presenta en este momento, ha hecho una revisión y una investigación exhaustiva de las necesidades de la población universitaria para justamente proponer con base en estas. Con respecto a los cajeros de Finca 2, es importante saber cuáles son las razones por las que no se han instalado hasta este momento y cómo puede accionar la Federación para que estas situaciones se solventen. No es de recibo venir a prometerles en este momento que se va a volver a hacer o se va a hacer, pero sí es importante que la Federación, el directorio específicamente, tome los mecanismos necesarios para investigar por qué no se ha hecho en el pasado y cómo podríamos solucionar que se haga algún tipo de alternativa con respecto a esta necesidad que se tiene. Muchas gracias por su respuesta, Mariel. Seguimos con la última pregunta que se realizará a Christopher Vallecillo Gómez, del partido Ya Basta. Durante el año 2024, Ya Basta perdió sus escaños en el Consejo Superior Estudiantil por ausencias de sus representaciones. Consulta a la persona estudiante. Si se ausentan en las sesiones del Consejo Superior Estudiantil, ¿cómo pueden hacernos creer que no se van a desentender de sus oficios en el directorio? Bueno, en realidad, y para aclarar la situación, no fue que perdimos los escaños por ausentarnos. Nosotros en algún momento hemos realizado la denuncia pública de que lastimosamente nosotros presentamos todo lo que fue el papeleo necesario para acreditar a nuestro escaño, que ganamos en 2023 con 840 votos. Sin embargo, pues nos hacía falta un trámite ante el tribunal de renovar nuestro comité ejecutivo, un error humano que la verdad no manejábamos en ese momento por ser una organización que pues se viene construyendo y pues nos avisaron a último momento, literalmente después del día que ya vencía el plazo, y no pudimos directamente inscribir a nuestro escaño, lo cual nos pareció muy antidemocrático porque al tribunal le pesó más una votación interna para renovar un comité ejecutivo, que eran 7 votos, ante los 840 que nos garantizaron tener ese escaño. También, pues eso, hemos denunciado que eso es proscriptivo más bien. Consideramos que el tribunal también tenía una decisión ahí de avisarnos, por ejemplo, ya que habíamos mandado todos los datos para acreditar ese escaño, que nos estaba haciendo falta este otro proceso y sin embargo, pues no lo realizó. Gracias, Christopher. Nada más para aclarar, la pregunta era sobre el año 2024, no en 2023.
Claro, es que el escaño lo ganamos en 2023 para 2024 y por eso no lo pudimos tener. Finalizamos así este tercer bloque de preguntas que realizó la comunidad estudiantil por medio del formulario abierto que compartió el Tribunal Electoral Estudiantil Universitario. Pasamos a este cuarto bloque de este debate entre las candidaturas a la presidencia del directorio de la Federación de Estudiantes, organizado por el Tribunal Electoral Estudiantil Universitario. En este cuarto bloque, las candidaturas tendrán que poner a prueba su conocimiento sobre la Federación de Estudiantes y la Universidad de Costa Rica como tal, como una manera de demostración de su preparación para el puesto. A cada candidatura se le realizarán 5 preguntas de conocimiento y tendrán 1 minuto para contestar y justificar su respuesta. Entonces, empezamos primeramente con una pregunta para Christopher Vallecillo Gómez del partido Ya Basta. ¿Qué es la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica? Y se podría decir que esta solo es el directorio. Bueno, no, la Federación de Estudiantes, el directorio, digamos, es el poder ejecutivo de la Federación de Estudiantes, pero la Federación incluye varios órganos, por ejemplo, las asociaciones de estudiantes también forman parte de la Federación. Si mal no recuerdo, pues el mismo tribunal también forma parte de lo que es la Federación. Y bueno, un aporte nuestro es que la Federación de Estudiantes debería ser y tiene un rol histórico de haber sido un ente organizador del movimiento estudiantil. Ese es el rol que nosotros quisiéramos volver a darle para que tenga pues ese impacto a nivel de la política nacional que ha tenido a lo largo de su historia en luchas como en su nacimiento en Alcoa, en contra del TLC, en contra del Convoice, en contra de la minería en Cruzitas y demás. Gracias, Christopher. Nada más para adicionar a la respuesta, la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica, según lo define el mismo estatuto orgánico, es la unión solidaria de las personas estudiantes de las asociaciones, órganos y demás instancias que le representan. Continuamos con una pregunta para Mariel Rojas Palma, del Partido Alternativa. ¿Cuál es el porcentaje máximo del presupuesto total del directorio que se puede destinar a la semana universitaria? El porcentaje máximo es el 30% del presupuesto del directorio de la Federación. Sí, eso sería. Correcto, sí. Hasta el 30% del presupuesto del directorio en el plan aprobado previamente por el CSE. Seguimos con otra pregunta para Christopher Vallecillo Gómez, del partido Ya Basta. Christopher, ¿quién designa la representación estudiantil en instancias universitarias como comisiones institucionales? Bueno, si mal no recuerdo, me parece que se escoge en el Consejo Superior Estudiantil. Igualmente, aportar ahí parte de nuestra política es que desde las comisiones, pues igualmente deberían ser un ente de vocerías del estudiantado, ¿verdad? Y que también planteamos que es necesario que tengan ese involucramiento en lo que es el resto del movimiento estudiantil y que representen los intereses del movimiento estudiantil ante la administración. Gracias por la respuesta, Christopher. Nada más para corregirle, es el Consejo de Órganos para todas aquellas que la normativa no indique un órgano en específico. Este proceso se hace de manera abierta recibiendo precandidaturas que se postulan para el puesto. Seguimos con la pregunta para Mariel Rojas Palma, del Partido Alternativa. ¿Quién investiga las denuncias por faltas que no son en materia financiera ni electoral? Depende del ámbito en el que se esté investigando. Podría ser la Procuraduría Estudiantil o la Contraloría Estudiantil en caso de que se esté hablando de bienes de la Federación de Estudiantes. Correcto, sí, la Procuraduría Estudiantil Universitaria es el órgano de instrucción para todos aquellos procesos que no involucran materia financiera ni electoral. Christopher, otra pregunta para usted. ¿En cuál consejo asesor tiene la presidencia del directorio voz y voto? ¿Puedes repetir la pregunta, perdón? ¿En cuál consejo asesor dentro de un órgano de la administración universitaria tiene la presidencia del directorio voz y voto? En este momento no te podría responder. Ok. Este es el consejo de la Vicerrectoría de Vida Estudiantil. En este órgano, la presidencia del directorio tiene como tal voz y voto, según lo estipula el mismo Estatuto Orgánico de la Universidad y el reglamento de la Vicerrectoría de Vida Estudiantil. Seguimos con otra pregunta para Mariel Rojas Palma. ¿Puede indicarnos al menos 2 comisiones ordinarias que debe formar el directorio a lo interno? Claro.
Las comisiones ordinarias que están establecidas en nuestro estatuto orgánico son 8 y 2 de ellas pueden ser los asuntos nacionales y asuntos internacionales. Correcto. Nada más para agregar a la respuesta, se encuentran en asuntos universitarios, culturales, deportivos, nacionales, internacionales, ambientales, equidad de género, diversidad sexual e innovación, tecnología, emprendimiento y matrícula. Seguimos con otra pregunta para Christopher Vallecillo Gómez de Partido Ya Basta. ¿Cuáles son las principales funciones de la Secretaría de Finanzas? Bueno, que recuerde ahora, te podría decir que obviamente coordinar el presupuesto para los diferentes organizaciones, digamos, del movimiento estudiantil, lo que viene siendo las asociaciones, lo que viene siendo demás, tienen que emitir, pues, pasar por su firma para coordinar ese presupuesto. Gracias. Para adicionar también a la respuesta, se encarga de manejar y distribuir el presupuesto de la Federación de Estudiantes, reintegrar gastos, presupuestar egresos, planificar liquidez, dirigir el personal y realizar pagos de contratos. Mariel, ¿qué es el Consejo de Órganos? El Consejo de Órganos es ese respectivo consejo de la Federación de Estudiantes en donde se reúnen 2 representantes de cada uno de los órganos de la Federación. Estos órganos pueden ser, por ejemplo, el Consejo Superior Estudiantil. De hecho, el Consejo de Órganos es presidido por el coordinador del Consejo Superior Estudiantil o la coordinadora. Estos órganos también pueden ser el directorio de la Federación, la Secretaría de Finanzas, la Contraloría Estudiantil, el Tribunal, la Procuraduría Estudiantil y entre otros órganos de la Federación. Gracias, Mariel. Adicionando, es el órgano que define los lineamientos administrativos para la coordinación entre órganos, la atención estudiantil, la administración del edificio de la Federación y la asignación del remanente del presupuesto y demás temas relacionados al personal administrativo de la Federación. Y nada más para aclarar, como tal, la coordinación puede ser asumida por cualquiera de las personas que sean representación dentro del Consejo. Por último, una última pregunta para Christopher Vallecillo Gómez del Partido Ya Basta. ¿Puede eventualmente usted, en caso de ser elegido como presidencia del directorio, seguir apoyando a su partido? Bueno, el reglamento no lo permite, no permite que la federación tenga afiliación política ni con partidos universitarios ni con partidos nacionales. Perfecto. Adicionando, esto puede suceder a menos de que opte por una reelección dentro del puesto del directorio. Y la última pregunta de este bloque sería para Mariel. ¿Qué porcentaje del presupuesto total de la FEUR se le asigna al directorio? Según tengo entendido, es alrededor del 30% del presupuesto de la Federación. Correcto. Se le asigna un 30% del presupuesto total de la Federación. De esta manera concluimos este cuarto bloque donde pusimos a prueba el conocimiento sobre sus futuras labores que tendrían estas personas en caso de ser elegidas dentro del directorio de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica. Llegamos ya al quinto bloque, donde las candidaturas tendrán 1 minuto para formular una pregunta a la candidatura del partido contrario, y quien recibe la pregunta tendrá 2 minutos para responder a la misma, y quien formuló la pregunta originalmente tendrá 1 minuto para replicarla. Empezamos entonces con la pregunta que formulará Mariel Rojas Palma, de Alternativa a Christopher Vallecillo Gómez de Ya Basta. Gracias. Ustedes en su plan de trabajo proponen la derogatoria de la regla fiscal, impuestos directos a las zonas francas y la utilización del 0.5% del Producto Interno Bruto para financiar el transporte estudiantil gratuito. Tomando en cuenta la realidad nacional y las competencias y posibilidades de la FEUR, ¿cómo pretenden que estas propuestas se cumplan en 1 año de gestión del directorio? Gracias por la pregunta. Bueno, nosotros, ¿verdad? La apuesta que hacemos, nuestra apuesta medular, es a la organización del movimiento estudiantil, ¿verdad? De hecho, les insto a todas las personas que nos están viendo en este momento a profundizar sobre la historia del movimiento estudiantil latinoamericano, ¿verdad? Donde hay grandes conquistas por parte de movimientos que se han organizado, como lo es el mismo modelo universitario que gozamos hoy en día en Latinoamérica, ¿verdad? Que se conquistó con la Reforma de Córdoba de 1918, si mal no recuerdo, ¿verdad? Entre otras. El mismo 8% del PIB para la educación no fue que vino un gobierno a regalarlo, no fue que vino un partido nacional a regalarlo, o diputados o rectores, fue una conquista del movimiento estudiantil. Entonces, la apuesta que hacemos es que hay que reconquistarlo en las calles, ¿verdad? Apoyándonos en lo que es la misma historia que nos ha demostrado que es posible directamente. Aparte, bueno, si nos han dicho directamente en aulas, 1 año es muy poco para todas estas propuestas.
Bueno, el mismo debate que planteamos sobre cómo hay que reorganizar el movimiento estudiantil desde abajo abre la posibilidad de que se le dé un seguimiento a estas propuestas que el estudiantado considere necesarias más allá de cualquier directorio que venga directamente, ¿verdad? Desde nuestra perspectiva, no es que el movimiento estudiantil tenga que tener un rol activo en las elecciones nacionales solamente, ¿verdad? Eso es como dejarle la política a los de arriba, ¿verdad? No es que vamos a tener un 8% si queda tal o cual partido, como ustedes plantean. Es que vamos a tener un 8% si salimos a las calles a luchar por un 8%, a luchar por la derogatoria de la regla fiscal. Y la misma conquista de transporte estudiantil gratuito es una conquista del movimiento estudiantil también con antecedentes en la región latinoamericana, como en Chile. En Argentina se conquistó con la Noche de los Lápices directamente, en México, en Colombia, y bueno, etcétera, etcétera. Esa sería mi respuesta. Gracias, Christopher. Mariel tiene 1 minuto para la réplica. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Estas propuestas en el papel pues suenan excelentes. Sin embargo, el primer acto de irresponsabilidad que puede cometer un partido en periodo federativo es prometer algo que no necesariamente se cumplirá o ni siquiera sabemos si se puede cumplir. No se debe partir de supuesto de que simplemente nuestras propuestas se les va a dar seguimiento en el futuro, sino que debemos impulsar cambios reales con respecto a lo que las personas pueden comprender y visibilizar en su momento, digamos, en el momento en el que la federación está en su directorio. Entonces, frente a esto, me parece lamentable que el plan de Ya Basta esté alrededor justamente de este tipo de supuestos, sino que, bueno, en el plan de alternativa justamente poseemos propuestas ejecutables de acuerdo con las necesidades de la población estudiantil y pues en el plazo en el que podemos lograrlo dentro de un directorio de la federación. Muchas gracias. Muchas gracias, Mariel. Seguiría Christopher Vallecillo Gómez del partido Ya Basta haciéndole la pregunta a Mariel Rojas Palma de Alternativa. Adelante. Nosotros nos pusimos a buscar en su programa, así con la lupita del documento, sobre el 8%, buscamos PIB, Producto Interno Bruto, y no viene nada acerca de los recortes que está emitiendo el gobierno enemigo de la educación sobre el presupuesto educativo, ¿verdad? Nosotros nos gustaría que se pronuncien sobre eso, porque también muchas de sus propuestas pues directamente son dependientes de que se alcance el presupuesto educativo, como incluso ustedes mismos han dicho en aulas, a la hora de hablar de Wi-Fi y dicen que no saben si lo van a poder implementar por los recortes. Adelante, María. Gracias. Ok, bueno, es importante tomar en cuenta que el 8% del Producto Interno Bruto no es algo que depende de la opinión o del posicionamiento de un partido federativo, sino que es algo que está en la Constitución y debe cumplirse por ende. Alternativa ha luchado por ya muchos años con respecto a la lucha con respecto al FES. Y bueno, este año lo hemos impulsado de muchas maneras, tanto en organización dentro del partido y fuera de este con respecto a las personas estudiantes y también, por ejemplo, el presentar un recurso de amparo, puesto que el Ministerio de Hacienda no ha girado el 2% de aumento al FES que debía girar y que está aprobado también por la Asamblea Legislativa. Entonces, es indudable que Alternativa, en efecto, defiende el 8% del Producto Interno Bruto que el gobierno tiene que dirigir a la educación pública y eso es algo que en ningún momento hemos negado. Definitivamente es importante y Alternativa ha demostrado su acción con respecto a esa situación pues durante los últimos años. Muchas gracias. 1 minuto para la réplica, Christopher. Entonces me queda esa duda de por qué no está plasmado en su programa, ¿verdad? Porque directamente no hablar de la peor crisis educativa de los últimos 45 años y tener un programa que son un montón de propuestas que no tienen norte político para el movimiento estudiantil, que son propuestas de colegio, nos parece un programa que es cómplice con los recortes, porque no estás señalando al gobierno, a pesar de que constitucionalmente debe ser así, pues no lo está haciendo. Eso habla de una necesidad de organizar al movimiento estudiantil y de darle un norte político. Nuestra perspectiva es que hay que ir por un proyecto de ley para que, sea cual sea el gobierno que venga, le obligue a que el 8% se tenga que cumplir en los próximos 8 años. Eso es darle un norte político al movimiento estudiantil, darle una tarea concreta. Muchas gracias. Muchas gracias. Estamos a la mitad de este quinto bloque del debate entre las candidaturas a la presidencia del directorio de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica, organizado por el Tribunal Electoral Estudiantil Universitario en colaboración con 15 UCR. Recordarles que las elecciones serán este jueves 30 y viernes 31 de octubre, en la cual las personas electoras podrán ingresar al enlace enviado a su correo institucional para emitir el voto siguiendo las instrucciones que ahí se indican.
Seguimos entonces con otra pregunta que realizará Mariel Rojas Palma a Christopher Vallecillo Gómez del partido Ya Basta. Muchas gracias. Una queja habitual de las tesorerías de las asociaciones de estudiantes es lo complicado del proceso para hacer compras de bienes y servicios. ¿Qué propone Ya Basta para agilizar estos procesos dentro de la FEUR y hacerlos más accesibles para las personas estudiantes? Christopher, la respuesta. Muchas gracias por la pregunta. Nosotros, de hecho, venimos planteando, y el tribunal no nos deja mentir, que en el movimiento estudiantil se ha perdido lo que es la autonomía financiera, ¿verdad? Vacilábamos un poco porque imagínense que mañana tenemos que ir a hacerle una protesta a Carlos Araya por algún caso de corrupción o por alguna represión al movimiento estudiantil y hay que ir a pedirle permiso a la administración de Carlos Araya para sacar financiamiento para tirar volantes, para tener carteles, ¿verdad? Las asociaciones también son víctimas de esta pérdida de autonomía financiera del movimiento estudiantil. Y bueno, planteamos que es necesario organizarnos justamente en contra de esos avances o esos ataques a lo que es la autonomía financiera, en conjunto con las asociaciones para evaluar también sus necesidades. María, la réplica en 1 minuto. Muchas gracias. Bueno, parte de esta autonomía financiera que el movimiento estudiantil debe tener radica en que nosotras las personas entendamos y podamos utilizar los mecanismos que tiene la universidad y así poder argumentar de la mejor manera frente a pues, cualquier sistema cómo esto funciona. Si las personas estudiantes de las asociaciones no saben muy bien cómo utilizar o cómo hacer el proceso de contratación, es la federación quien tiene la responsabilidad de acercarse y brindar ese acompañamiento y brindar esa capacitación y que si en algún momento hay algún tipo de duda, comentario, demás, que sea la federación quien pueda solventarlo desde el directorio y la Secretaría de Finanzas. Es importante el renovar y mejorar el sistema que en este momento tiene la federación, puesto que es necesario que todas las personas tengan acceso a cómo funcionan las finanzas de la federación y pues saber cómo es que se puede ejecutar este presupuesto de la mejor manera. Muchas gracias, Mariel. Seguimos ya con la última pregunta de este bloque, en donde Christopher Vallecillo Gómez del partido Ya Basta hará la pregunta a Mariel Rojas Palma del partido Alternativa. Entonces, adelante con la pregunta, Christopher. En el 2023, bajo la administración del ex rector Gustavo Gutiérrez Espeleta, mientras ustedes eran directorio, se firmó un recorte del 30% en alimentación y el 15% en gastos de carrera a las becas de esta universidad. Ustedes, siendo directorio, avalaron este recorte. Nosotros les planteamos esta pregunta no por ser cizañosos, sino porque nos preocupa que no puedan dar cuenta, no puedan rendir cuentas de sus anteriores directorios, porque en ese momento se planteó que al estudiantado no le alcanzaba la beca, no porque estuviera recortada, sino porque no sabe planificar. Esta es una postura que ustedes a día de hoy todavía sostienen en su programa. Dice, planifica mi beca, pero no se refieren a los recortes a las becas que ha sufrido la institución por parte de los recortes educativos. ¿Puedes elaborar sobre eso? La respuesta, Mariel, en 2 minutos. Claro, bueno, yo invito también al partido Ya Basta a que no ponga palabras en la boca de la gente que no ha dicho y evitar pues caer en estas conclusiones que realmente vienen de la nada. Alternativa no se posiciona en este momento para nada responsabilizando a las personas becadas porque no les alcance la beca y tampoco lo ha hecho en el pasado. Bueno, pues justamente esa situación que sucedió con las becas en 2023 es algo que es lamentable. El directorio de la Federación en 2023 en ese momento sí rindió cuentas, sí hizo acercamiento con respecto a eso y es algo pues totalmente irresponsable que usted lo mencione de esa manera, porque así ustedes manipulan, claro, la realidad y la información para que las personas estudiantes digan, sí, claro, la Alternativa está planteando ese tipo de cosas, pero no es así. De hecho, en la propuesta que tenemos desde Alternativa con respecto a planificación de beca, le estamos otorgando directamente la responsabilidad y el compromiso a la administración universitaria, no a las personas estudiantes. Las personas estudiantes pueden planificar su beca como quieran. Sin embargo, es importante que con antelación sepan cuál es ese monto de beca y sepan exactamente cuál es el compromiso de la universidad a pasarles ese monto. Muchas gracias. Christopher, su réplica en 1 minuto. Primero, si hablas de planificar la beca, pero no de que está recortada, estás responsabilizando al estudiantado, porque estás diciendo que el problema es que no saben planificarla. Segundo, nosotros tenemos amplias pruebas de la postura que tuvo su directorio en 2023
y más bien les instamos a ustedes a que si de verdad consideran que estamos mintiendo, que publiquen antes de las elecciones qué pruebas tienen sobre que no apoyaron ese recorte a becas directamente. A nosotros nos parece que lo que es irresponsable es no hablar ni de los recortes al 8% del PIB, ni de los recortes al FES, ni de los recortes a becas, porque es un programa que no tiene política. O sea, es un partido político sin política ante lo que está sucediendo de recortes educativos, de nuevo, ante la peor crisis educativa de los últimos 45 años. Nosotros desde ese momento hemos planteado que es necesario hacer una reforma al reglamento de becas para que la beca se ajuste al costo de vida por la inflación. Y es algo que les dijimos incluso a ustedes en el debate 2023, abierto al estudiantado y enfrente al tribunal. Gracias, Christopher, por su réplica. Finalizamos de esta manera este quinto bloque del debate entre las candidaturas a la presidencia del directorio para el periodo 2026. Pasamos entonces a este sexto y último bloque, donde las candidaturas darán un mensaje de cierre y tendrán hasta 2 minutos para dirigirse a la comunidad estudiantil, a la cual deben convencer para que este 30 y 31 de octubre les brinde su voto. Iniciamos entonces con el mensaje que brindará Christopher Vallecillo Gómez del partido Ya Basta. Bueno, muchas gracias por acompañarnos en este debate y por darnos la oportunidad de estar acá. Para nosotros este espacio es muy valioso para venir a plantear justamente estas discusiones políticas que nos parecen necesarias para alcanzar la independencia de la rectoría, para salir de la complicidad de los recortes hacia la educación y para reorganizar o refundar el movimiento estudiantil desde bases democráticas, desde abajo, que no sea a espaldas del estudiantado que se toman las decisiones, que no sea entre 4 paredes, y que salgamos a luchar a las calles por reivindicar nuestros derechos. Nosotros tenemos muchos puntos en los que podemos tener acuerdos grandes con el estudiantado. Por ejemplo, la lucha por el 8% es una lucha que a todos los estudiantes nos importa, por eso hacemos un llamado a votar este 30 y 31 por Ya Basta, la izquierda anticapitalista en la U, y también, independientemente de lo que suceda en estas elecciones, le hacemos un llamado a asociaciones, a organizaciones estudiantiles, a partidos y a todo el estudiantado a que nos continuemos organizando desde abajo para enfrentar los ataques a la educación que este gobierno enemigo de la educación ha venido a profundizar. Muchas gracias. Muchas gracias por su mensaje final, Christopher. Pasamos con el mensaje de cierre de Mariel Rojas Palma del Partido Alternativa. Muchas gracias. Durante esta campaña ha sido evidente que Alternativa es la agrupación política que cuenta con la preparación, el conocimiento y las propuestas para devolverle a la comunidad estudiantil una FEUR presente, responsable y dinámica. En Alternativa nos comprometemos a desarrollar nuestra gestión de la mano con las personas estudiantes en lo cotidiano, porque las problemáticas se viven día con día. Y como estudiantes necesitamos una FEUR que nos respalde. Un directorio de Alternativa luchará por nuestra salud mental integral, por una matrícula informada, un movimiento estudiantil regionalizado, una FEUR transparente y cercana. La experiencia universitaria no debe enfocarse únicamente en la excelencia académica. Debe ser cultura, recreación, seguridad y tranquilidad. Con vos podemos construir la realidad estudiantil que queremos y nos merecemos. Te invito a votar por Alternativa este 30 y 31 de octubre por medio del correo institucional. La FEUR es nuestra, lo fue y lo seguirá siendo. Muchas gracias. Muchas gracias, Mariel, por su mensaje de cierre. De esta manera finalizamos este debate entre las candidaturas a la presidencia del directorio para el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2026 y el 31 de diciembre de 2026. Esperamos que este espacio que llegó a ustedes gracias al Tribunal Electoral Estudiantil Universitario en colaboración con 15 UCR haya sido de gran provecho para que el próximo jueves 30 y viernes 31 de octubre pueda ser un voto crítico y consciente. Le recordamos que el voto se ejerce mediante el enlace que llegará a su correo institucional, siguiendo las instrucciones que ahí se indican. En caso de tener algún tipo de duda o consulta, podrá ingresar a la sesión de apoyo que estará disponible en la página web del Tribunal Electoral Estudiantil Universitario, tu.ucr.ac.cr. Tu voto tiene poder. Sin estudiantes no hay democracia. Muchísimas gracias y buenas tardes.
Este jueves 30 y viernes 31